¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras el talón de Aquiles de un narcisista? Esa parte oculta, enterrada bajo capas de arrogancia, que le quita el sueño y lo hace temblar por dentro. Hoy vas a cruzar esa línea. Estamos hablando de teorías vacías o frases de autoayuda. Esto es psicoanálisis puro, profundo y quirúrgico. Otto Kernberg dedicó su vida a desnudar la mente narcisista, y lo que estás a punto de conocer puede darte la ventaja definitiva. Para dejar de ser la presa y convertirte en el jugador que domina el tablero, los narcisistas no son invencibles. Aunque lo parezcan, su estructura interna está fracturada por inseguridades devastadoras, fobias psicológicas tan intensas que harían retroceder incluso al más manipulador. Pero la mayoría de las personas nunca las descubre, porque están diseñadas para permanecer ocultas. Esta guía va a romper ese silencio. Vamos a revelar los 10 temores más crueles que habitan dentro de ellos, y cómo puedes usarlos para recuperar tu poder y voltear el juego a tu favor. Imagina por un momento tener la capacidad de generar incomodidad en alguien que siempre te quiso controlar. Imagínalo dudando, perdiendo el control y sobre todo, temiéndote. Este video no es para hacer daño gratuito, es para quienes han sido traicionados, manipulados, anulados emocionalmente por una persona narcisista. Es para los que quieren justicia emocional y claridad mental. Y sobre todo, es para los que están listos para dejar de correr y empezar a enfrentar a Kernberg. No veía al narcisista como un villano de película. Él lo entendía como un individuo profundamente roto, cuya fachada grandiosa es apenas un grito desesperado por no enfrentarse con su vacío interior. Por eso, lo que vamos a desvelar no son simples síntomas, sino vulnerabilidades estructurales que puedes reconocer y transformar en estrategia. Este es el momento de despertar, de dejar de justificar comportamientos tóxicos con falsas esperanzas. No importa si conviviste con uno durante años o si estás viendo las señales por primera vez, lo que aprenderás aquí puede cambiar tu manera de entender el abuso narcisista para siempre. Porque conocer sus miedos no solo te da control, te devuelve a ti mismo. Y eso es algo que el narcisista no soporta. El narcisista vive una constante actuation. Cada gesto, cada palabra, cada expresión ha sido ensayada para proyectar superioridad, control y perfección. Pero detrás del telón hay una verdad que jamás quiere que salga a la luz, en su profundo sentimiento de vacío e inferioridad. Otto Kernberg identificó este vacío como una herida estructural, una carencia afectiva crónica que el narcisista no puede admitir ni ante sí mismo. Por eso, su primer gran miedo es que alguien lo vea como realmente es tan frágil, insuficiente y absolutamente humano. Este miedo a la exposición no se manifiesta con gritos o lágrimas, se manifiesta con furia, con desprecio, con ataques disfrazados de sarcasmo o crítica. Cada vez que alguien se acerca demasiado a su núcleo emocional, el narcisista reacciona con violencia psicológica, no por fuerza, sino por terror. Si lo desenmascaras, su castillo de arena se desmorona, y eso es algo que no puede permitir. Aquí es donde tú puedes empezar a recuperar tu poder. No se trata de gritarle sus defectos en la cara, sino de hacer lo opuesto, a mirarlo en silencio, con una verdad serena en los ojos. No caer en provocaciones, no jugar su juego solo observer, porque el narcisista no teme al escándalo, teme al espejo. Y si tú te conviertes en ese espejo, sin necesidad de palabras, su mundo empieza a temblar. Enseñaba que la verdadera exposición no ocurre cuando el otro es evidenciado ante los demás, sino cuando ya no puede evitar mirarse. Y esa confrontación solo ocurre cuando el entorno deja de validar su ilusión. Por eso, dejar de aplaudir sus actos, cuestionar con suavidad sus exageraciones, o simplemente responder con silencio a sus demandas dramáticas, es dinamita emocional. Para él este miedo, aunque parezca inofensivo, es uno de los más destructivos para el narcisista, porque lo obliga a enfrentar lo que más detesta, la posibilidad de no ser especial, de no tener el control, de no ser admirado. Y cuando se rompe esa fantasía, se abre la puerta para que tú salgas del juego, y él se quede atrapado en su propia máscara. Detrás de la fachada segura y dominante del narcisista habita a niña emocional que vive aterrorizado ante la idea de ser abandonado, pero no un abandono físico, sino algo mucho más devastador, el abandono emocional. Kernberg explicó que esta angustia surge porque el narcisista nunca desarrolló una imagen interna estable,
del amor. Todo vínculo es condicionado, frágil y dependiente de la admiración que recibe. Por eso, cuando sientes lástima por él o dejas de buscar su aprobación, él entra en crisis. Tu indiferencia emocional lo hiere más que cualquier insulto, porque en su mente, el amor solo existe si hay atención, si hay eco, si hay adoración. Cuando eso desaparece, su estructura psíquica colapsa, revelando una inseguridad tan brutal que no puede soportar sin atacar en el rechazo emocional. No tiene que ser explícito. A veces, basta con no reaccionar ante su juego de manipulación. Con seguir tu vida sin justificarte. Con no correr detrás de él cuando se victimiza o se aleja para castigarte con silencio. Es ahí donde el narcisista siente que pierde poder. Y es ahí donde tú empiezas a recuperarlo. Anne Kernberg hablaba de la necesidad de crear límites afectivos, firmes, con este tipo de personalidad. No para castigar, sino para protegerte. Porque mientras más te arrastras emocionalmente, más combustible le das a su grandiosidad. Pero cuando le quitas esa fuente, se ve obligado a enfrentarse con su terror más íntimo, no ser amado por quien realmente es. Este miedo al rechazo no solo lo paraliza, lo vuelve peligroso, porque hará todo lo posible por recuperar el control emocional. Llorará, rogará, amenazará, pero tú, si entiendes lo que está ocurriendo detrás del show, podrás mantenerte firme, porque ahora ya sabes, no se trata de amor verdadero, sino de dependencia disfrazada. Uno de los miedos más tóxicos del narcisista es ser comparado a Anne, pero no porque crea que va a perder, sino porque, en el fondo, ya lo sabe. Su autoestima está inflada artificialmente, y cualquier comparación lo expone a una verdad que detesta, a la de no ser único, ni el mejor, ni imprescindible. Otto Kernberg decía que esta fragilidad narcisista es tan intensa que una simple alabanza hacia otro puede detonar su furia. Lo curioso es que el narcisista vive compitiendo, pero no soporta perder. En todo busca validación, reconocimiento, superioridad, pero si ve que tú admiras a otro, o que alguien más brilla, lo interpreta como una amenaza. No importa si es tu amigo, tu colega, o incluso tu hijo. Para él, la comparación no es una medida, es una ofensa personal. Y ahí está la clave para desactivarlo. No para provocarlo, sino para liberarte. Comienza a elogiar lo que realmente admiras en otros, a compartir tus gustos, tus aprendizajes, tus experiencias, sin medir cómo él va a reaccionar. Porque cada vez que eliges tu verdad por encima de su necesidad de aprobación, lo estás empujando hacia su mayor miedo a dejar de ser el centro de tu universo. Kernberg afirmaba que la madurez emocional se construye cuando dejamos de temer la diferencia. Pero el narcisista no ha llegado ahí. Él necesita ser el sol, que todo gira a su alrededor. Por eso, cada acto de tu autonomía, cada palabra tuya que no lo incluye, lo obliga a enfrentar el terror de sentirse desplazado. Este miedo a la comparación puede parecer infantil, pero es profundamente destructivo para él, porque revela que no es tan especial como cree, que no controla tanto como aparenta. Y tú, al comprender esto, puedes comenzar a vivir sin miedo, con la certeza de que tu admiración ya no está en venta. Pocas cosas desgarran tanto al narcisista como la humillación pública. No tiene que ser un escándalo. A veces, basta una corrección, una risa, un silencio incómodo, porque en su mente, cualquier señal de desaprobación se vive como una catástrofe. Otto Kernberg enseñaba que el narcisista proyecta una imagen idealizada de sí mismo para esconder la profunda vergüenza que arrastra desde la infancia. Por eso, cuando alguien lo contradice, lo desafía o lo enfrenta en público, siente que su mundo se cae. No porque le importes tú, sino porque le importa su imagen. Y esa es su obsesión, a mantener una máscara impenetrable de éxito, poder y perfección. Si esa máscara se quiebra, aunque sea por segundos, el caos interno se activa. Aquí hay una oportunidad para ti, no para avergonzarlo, sino para entender su juego. Cuando tú pierdes el miedo a su rabia, a sus amenazas, es su sarcasmo, él pierde el arma que lo protegía. Porque la humillación para él no es lo que tú haces, sino lo que él no puede controlar. Y si tú logras permanecer firme frente a sus intentos de minimizarte, le devuelves esa humillación, sin decir una sola palabra. Anne Kernberg recomendaba no enfrentarlos con agresividad, sino con solidez emocional. Porque no hay peor golpe para el narcisista que alguien que no reacciona a su veneno, que lo mira a los ojos sin temor.
que responde con calma, aunque por dentro tiemble. Eso lo desarma. Eso lo aterra. Este miedo a la humillación lo vuelve paranoico. Lo hace desconfiar, atacar, retraerse. Pero tú no necesitas pelear. Solo necesitas sostener tu dignidad. Y esa es una lección que él nunca aprendió. A la dignidad no se grita. 6. El último miedo, el más cruel, el que habita en lo más profundo del narcisista, es la soledad. No la física, sino la emocional. Otto Kernberg lo explicaba con precisión. El narcisista, al destruir vínculos reales, se condena a vivir rodeado de personas, pero sin conexión. En todo es fachada, todo es máscara, en todo es estrategia. Pero cuando esas personas se van, no queda nada. Por eso necesita atención constante, mensajes, drama, caos, porque el silencio lo enloquece. No porque no le guste estar solo, sino porque ahí, en esa oscuridad, lo único que escucha es su propia voz. Y esa voz no tiene amor, no tiene compasión, no tiene paz, solo exigencia, desprecio y miedo. Cuando tú te vas, cuando tú eliges tu paz por encima del ruido, el narcisista cae en su mayor pesadilla, quedarse consigo mismo. Y no lo soportan, por eso vuelve, insiste, manipula. No por amor, sino por pánico. Porque su autoestima no existe sin testigos. Y tú, cuando decides ya no ser espectador de su show, le das la lección que más teme. En Kernberg decía que la verdadera venganza no es hacer sufrir al otro, sino dejar de sufrir por él. Cuando tú eliges tu libertad emocional, rompes el ciclo, y ese acto, aunque parezca simple, es lo que más lo destruye, porque revela que ya no lo necesitas, que puedes vivir sin él, y que ahora es él quien se queda atrapado en su laberinto emocional, en la soledad absoluta del narcisista. No es castigo, es consecuencia. Y tú no estás aquí para salvarlo, estás aquí para salvarte a ti. Y eso es lo que le provoca el mayor de sus miedos. Has llegado hasta aquí, porque en algún momento de tu vida, un narcisista cruzó tu camino, te confundió, te hizo dudar de ti, robó tu energía y puso en jaque tu autoestima. Pero hoy, después de descubrir estos 10 miedos crueles, sabes que esa persona no era más fuerte que tú, solo era más hábil, ocultando su fragilidad. Detrás de toda su arrogancia, hay un alma fragmentada, que vive temiendo ser olvidada, comparada, ignorada y finalmente abandonada por completo. Lo que Otto Kernberg nos enseñó no es simplemente cómo reconocer a un narcisista, sino cómo protegernos de su caos interno sin convertirnos en parte de él. Porque la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en dejar de ser dominado por sus dinámicas. Y tú, con cada límite que estableces, con cada silencio que eliges, con cada paso que das hacia tu paz, estás reescribiendo tu historia. Ya no se trata de exponerlo. No necesitas pruebas ni escándalos. Tu libertad emocional será siempre el golpe más certero. Porque cuando tú recuperas el control de tus emociones, él pierde lo único que lo mantenía en pie, en tu atención. No olvides esto. Cada vez que eliges el respeto por ti, por encima del miedo a perderlo, el juego cambia. Y esta vez, quien dicta las reglas, eres tú. Este video fue creado para recordarte que no estás solo ni sola, que hay un camino después del abuso, una vida después del trauma, y que comprender estos miedos no solo te da poder, te devuelve a ti mismo. Si algo de todo lo que viste aquí resonó contigo, no guardes este conocimiento solo para ti. Compártelo, porque quizás alguien más esté atrapado en esa misma telaraña emocional, esperando una señal para despertar. Ahora, si sentiste que este contenido te abrió los ojos o te dio fuerza, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta aquí abajo cuál de estos miedos crees que es el más devastador para el narcisista. Tu experiencia puede ayudar a muchos más. Y recuerda, el conocimiento no solo sana, también libera.